Bueno, empezamos con la semana 19, ya quedamos muy poco para terminar el año y hemos avanzado bastante en el taller PCU. Recuerden que empezamos el segundo semestre con un nuevo Power o PPT, en donde vamos a trabajar la geometría. En la clase anterior, exactamente vimos la definición o concepto de geometría, vimos lo que era un punto, lo que era una línea, los tipos de líneas, las figuras geométricas y los ángulos. Hoy día vamos a trabajar con los ángulos, los tipos de ángulos. Y yo les quise poner dibujos en donde el ángulo está trabajado en un transportador. No tengo claro si ustedes saben utilizar el transportador, pero es bastante fácil, ¿ya? Ahora un poquito a distancia sería un poco complicado enseñárselos, pero les puedo ayudar con el dibujo que vamos a ver. Existen 5 tipos de ángulos, ¿ya? En el cual son conocidos por ustedes porque en Quito básico más o menos los empezaron a conocer. Primero, tenemos el ángulo agudo, en donde la característica de este ángulo es que mide menos que 90 grados. Entonces, empieza en el 0, ¿cierto? Como se ve aquí en la línea roja, empieza acá en el 0, pero no alcanza a llegar al 90 grados. Entonces puede llegar hasta el 89. Y ahí sigue siendo un ángulo agudo, ¿ya? Así que ahí está el dibujito en donde en el transportador no alcanza a llegar a 90 grados. 89 sigue siendo agudo. Luego tenemos el ángulo recto, ¿ya? Y no porque se llame ángulo recto voy a tirar una línea recta, no, ¿ya? Este se caracteriza porque exactamente, pero así como relojito, ¿ya? Llega hasta el 90 grados, desde el 0 hasta el 90, y forma como una L, ¿ya? Luego tenemos el ángulo obtuso, el cual mide más que 90, se pasa del 90, pero no alcanza a llegar al 180. Entonces, el ángulo agudo puede ser hasta 179. Si ustedes marcan del 0 al 179, sigue siendo ángulo obtuso, ¿ya? Luego tenemos el ángulo extendido. El ángulo extendido es una característica que exactamente mide 180, o sea, desde el 0 toda la vuelta hasta el 180. Y eso sí que forma un ángulo, una línea recta. Luego tenemos el ángulo completo, ¿ya? Que no es el completo que uno pone, no. ¿Ya? Este da la vuelta completa el transportador, ¿ya? Llega hasta el 90, sigue hasta el 180, luego hasta el 270 y termina en el 360, ¿ya? Estos son los ángulos que ustedes conocen desde pequeños. Ahora, tenemos más ángulos. Tenemos el ángulo consecutivo, en el cual se caracteriza porque comparte un lado con el otro ángulo, ¿ya? En este caso ustedes pueden ver algo parecido a un ángulo, ¿cierto? Que en el centro tiene una línea recta y esa línea recta, que es en este caso C, comparte con A y con D, ¿ya? Entonces comparte el mismo lado común y el mismo vértice, ¿ya? Luego tenemos los ángulos adyacentes, que son aquellos que tienen un vértice común, ¿cierto? Y un lado común. Aquí, dos ángulos adyacentes son consecutivos de igual manera, porque comparten el lado, ¿ya? Comparten, en este caso, C también. Luego, tenemos los ángulos complementarios, ¿ya? Y los ángulos complementarios se caracterizan por sumar, 90 grados, ¿ya? Y casi siempre el que da 90 grados es el ángulo recto, entonces como que asociemos el complementario no a que sea completo ni mucho menos, ¿ya? Es porque suman 90 grados y el ángulo que suma 90 grados es el ángulo recto, ¿ya? Y en este caso ustedes pueden ver que alfa y beta toman una cantidad, una numeración que suma 90 grados, que en este caso sería alfa va a valer 20 y beta va a valer 70. Ahora, ¿qué pasa si les dan solamente 1? ¿Ya? ¿Qué pasa si a mí me dicen que beta vale 70? Yo debo restar los 90 a los 70 y me va a dar
el otro ángulo que me falta, ¿ya? Es una cosa de hacer, si yo tengo que sumar, voy a hacer la inversión, ¿ya? La conversión. Luego tenemos el ángulo suplementario. Y este es el que suma 180 grados, ¿ya? O sea, tiene dos ángulos y estos dos ángulos sumados me tiene que dar 180. Por eso tiene la característica de ser muy parecido o casi igual al ángulo extendido, ¿ya? Pero con la diferencia que tiene una línea que se llama, en este caso sería la consecutiva, ¿cierto? Porque la comparten vértice y comparten la línea del medio. En este caso le vamos a dar a la numeración de A70 y de B110. Esta puede cambiar, puede que un valor valga más o valga menos, depende de la inclinación de la línea C en este caso. Luego tenemos las rectas perpendiculares, ¿ya? Y no sé si han escuchado alguna vez de las paralelas y las intersecciones. Es parecido, ¿ya? Y esta se forma porque como que realiza una X, ¿ya? Se cortan dos rectas y forman cuatro ángulos, ¿ya? Cuando el ángulo se encuentra uno frente del otro y comparten el vértice, se le llama opuestos por el vértice. Es un término súper conocido que se ocupa en matemática, en geometría específicamente, ¿ya? En este caso, los opuestos por el vértice son los dos de color verde y los dos de color amarillo, que tienen letra cada uno, ¿ya? A y C son opuestos por el vértice y B y D son opuestos por el vértice. Y la otra característica es que siempre estos dos van a sumar 180 grados. Otro concepto que es importante es identificar cuáles son las paralelas. Las líneas paralelas son las que se pone una al lado de la otra, ¿cierto? Y que no se topan. Quiere decir que no se topan, que no se tocan, ¿ya? Entonces, siempre van a estar equidistantes una de la otra, ¿ya? Y jamás se van a tocar, jamás. La otra importante y el concepto también es las rectas perpendiculares, ¿ya? Aquí tenemos las paralelas, la L1 y la L2 es paralela, y luego tenemos una cruzada que se va a llamar L, ¿ya? Y esta paralela que se cruza, ¿cierto? O sea, perdón, perpendicular, hace que se formen 8 ángulos, ¿ya? Y a cada numerito le vamos a dar un nombre, a cada ángulo. Dentro de este dibujo, que se llaman paralelas con perpendicular, le vamos a dar ángulos. Aparte de los 8 que tienes, le vamos a dar nombres. Tenemos los ángulos correspondientes, que son los que se encuentran a un lado de la perpendicular y arriba, ¿cierto?, de las paralelas. La otra se va a encontrar a la mano derecha, arriba de las paralelas. Y la otra se va a encontrar, por ejemplo, a la izquierda y debajo. Y la otra a la derecha y debajo. ¿Ya? Ahí tenemos las correspondientes. Luego tenemos los ángulos alternos. Y alternos es porque uno tiene a la mano izquierda y el otro tiene a la mano derecha. Pero jamás van a estar los dos al mismo lado. Y son internos, porque se denomina por estar en el interior de las paralelas, ¿ya? Entonces, primero, identificar los ángulos interiores son el 3, el 4, el 5 y el 6, primero. Y los alternos internos son el 3 y el 6, y el 4 y el 5. Solo tenemos dos alternos internos. Luego tenemos los que se denominan ángulos alternos externos, ¿ya? Y aquí es lo mismo. Primero tenemos que identificar los que están externos, que son por fuera. El 1, el 2, el 7 y el 8 son externos. Y luego vamos a tener que escoger primero uno de la mano izquierda y el otro de la mano derecha, que no se encuentran al mismo lado, ¿ya? Entonces, en este caso podría ser el 2 y el 7 y el 1 y el 8, ¿ya? Por eso son alternos, porque se encuentran a distintos lados de la perpendicular. ¿Cuál va a ser la actividad que vamos a realizar?
yo le subí a MySchool una matriz del pensamiento, la cual les voy a mostrar ahora. La actividad que vamos a hacer va a ser esta matriz mapa del pensamiento, donde se llama partes del todo, ¿ya? En donde dice todo, vamos a escribir un nombre, el cual, de todos los conceptos que vimos, asociemos, ¿cierto?, a lo que a nosotros nos gustó más, ¿ya? Bueno, en este caso yo les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo de un auto. Ya. Entonces le vamos a poner arriba en el todo auto o automóvil, ¿cierto? Y luego vamos a completar las partes del automóvil en este caso, ¿ya? Ojo que tiene que ser solamente de la actividad que vimos hoy día, ¿ya? Esto es un ejemplo, nada que ver, solo para que aprendan a llenarlo. Ya, entonces las partes del auto serían, primero las ruedas, ¿cierto? Podríamos poner los vidrios, las puertas, el manubrio, o manubrio, no sé cómo se dice, eh, la caja de cambio, y así podría poner muchas cosas. No es necesario que llenen todos estos cuadros en blanco, ¿ya? Es lo que ustedes consideren que son las partes de ese título que ustedes pusieron, ¿ya? Que, ojo, no puede ser geometría, tiene que ser sobre el contenido que vimos en la clase de la semana 19. Luego, tienen que escribir ¿qué pasaría si yo le quitara algo al auto? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le quito la caja de cambio al automóvil? Entonces, según yo, si yo le quito la caja de cambio al automóvil, no podría manejar, no podría andar el automóvil, porque andaría solamente como con el vuelito, una cosa así, ¿ya? No tendría intensidad para subir así como más kilometraje. Y luego tengo que responder cuál es la función que tiene la caja de cambio, ¿ya? Y ahí yo tengo que escribir la caja de cambio, sirve para que pase todos los cambios a medida que yo voy dando, ¿cierto? Más intensidad al automóvil y así sucesivamente. Esto lo tienen que llenar con respecto a lo que trabajamos en la clase. Perpendiculares, ángulos, ángulos opuestos por el vértice y todo lo que vimos, ¿ya? De todas maneras, el día viernes yo los puedo orientar un poquito más. Ya, chiquillos, entonces, llenar la matriz del pensamiento y traspasar la materia, recuerden, del PowerPoint a su cuaderno. Nos vemos el viernes.